El mundo terminó sin ceremonia. No hubo trompetas ni dioses descendiendo del cielo. Solo risas. Risas rotas, agudas, imposibles de olvidar. En las ciudades, los edificios seguían en pie, pero la humanidad se había doblado sobre sí misma hasta romperse. Los cruzados corrían por las calles como animales conscientes de su crueldad. Pintaban símbolos con sangre, gritaban obscenidades al cielo vacío, jugaban a ser dioses de un mundo sin reglas. Y aún así el mundo seguía existiendo. Eso fue lo que la llamó. En un lugar donde la realidad ya no estaba del todo cocida, un límite del mundo, un borde conceptual, el aire se endureció como arcilla húmeda. De ese espacio emergió Keiki Aniyasusin. No caminó. No flotó. Fue creada ahí, como si el mundo hubiera decidido que necesitaba una respuesta. Sus ojos recorrieron el paisaje. Una ciudad en ruinas, incendios lejanos, cuerpos vivos y muertos mezclados sin distinción. Vio a un grupo de cruzados arrastrando a alguien que todavía gritaba pidiendo ayuda no porque esperara salvarse, sino porque el sonido les divertía. Keiki no frunció el ceño. No mostró ira. Solo observó. Así que este es el resultado, dijo con calma. Humanidad sin forma. Caos sin propósito. Uno de los Crusade la vio. ¿Eh? Miren eso. Una estatua que camina. Corrieron hacia ella. No por hambre, no por odio. Por entretenimiento. Keiki alzó una mano. El suelo tembló. De la tierra surgieron Aniwa. Figuras de arcilla con forma humanoide, sin rostro, sin expresión, alineándose en silencio. No sangraban. No respiraban. No reaccionaban al terror ni al deseo. Los cruzados se detuvieron en seco. ¿Qué mierda es esto? El primero en atacar golpeó a un Aniwa con una barra metálica. El impacto resonó hueco. El ídolo no cayó. Solo avanzó un paso. Luego otro. Luego 10. En segundos, el grupo fue reducido. No con brutalidad innecesaria, sino con eficiencia absoluta. Brazos inmovilizados, cuellos torcidos lo justo, cuerpos arrojados al suelo como basura que ya había cumplido su función. Silencio. Keiki observó los cuerpos convulsionando, aún vivos. La infección no es solo biológica, murmuró. Es una idea. Una libertad sin forma. Un error estructural. Caminó entre ellos mientras los Aniwa rodeaban la zona. Curarlos sería reconstruir una casa sobre cimientos podridos. Uno de los Crusade, con la sonrisa partida por el símbolo sangriento en su cara, empezó a reír. ¿Vas a matarnos, diosa de barro? Keiki se detuvo frente a él. No, respondió. Ustedes ya están terminados. Chasqueó los dedos. El suelo se abrió y los cuerpos fueron tragados lentamente, sin gritos heroicos ni castigos teatrales. Simplemente borrados. Más tarde, desde lo alto de un edificio medio derrumbado, Keiki contempló la ciudad entera. El patrón era claro. Donde había humanos, había Crusade. Donde había deseo, había violencia. Donde había libertad sin estructura había colapso. La humanidad se convirtió en su propio enemigo, dijo. Y ahora el mundo paga el precio. A su alrededor, más Aniwa emergían. Decenas. Cientos. Formándose como un ejército silencioso. Pero algo la inquietó. Entre el ruido distante, sintió una presencia. No humana. No cruzado. Algo observaba desde más allá del velo. Interesante, murmuró. Este mundo aún no está vacío de dioses. En el cielo, por un instante, la realidad se onduló. Como una grieta que no terminaba de abrirse. Keiki sonrió levemente. Bien. Entonces que miren bien. Extendió ambas manos. Si la humanidad ya no puede sostener el orden, yo lo haré en su lugar. La arcilla siguió levantándose. Y el mundo, por primera vez desde la infección, dejó de reír. La noche cayó sin estrellas. No porque las nubes las cubrieran, sino porque el cielo había decidido no mirar. Las ciudades estaban en silencio.
Donde antes había gritos, risas histéricas y fuego, ahora solo quedaban filas de Aniwa patrullando calles rotas. Sus pasos eran idénticos. Su presencia, opresiva. No perseguían. No cazaban. Esperaban. Los Crosset restantes lo sentían. Algo había cambiado. «Salgan», gritó uno desde una azotea, riendo con nerviosismo. «Esto ya no es divertido». Nadie respondió. Cuando saltó a la calle, 3 Aniwa lo inmovilizaron en menos de un segundo. No hubo espectáculo. No hubo placer. Solo el sonido seco de huesos recolocados en una posición imposible. La infección no entendía el silencio. En el centro de la ciudad, donde alguna vez hubo una plaza, Keiki había levantado un santuario improvisado de arcilla y restos del mundo viejo. Señales de tránsito, fragmentos de estatuas humanas, juguetes rotos, libros quemados. No como burla. Como archivo. A su alrededor, los últimos humanos no infectados se arrodillaban. No porque la adoraran, sino porque no sabían qué más hacer. ¿Eres nuestra salvadora?, preguntó una mujer con la voz temblorosa. Keiki la miró largamente. No, respondió. Ustedes ya no pueden ser salvados. El murmullo fue inmediato. Terror, rabia, negación. Pero no estamos infectados. Aún somos humanos. Keiki cerró los ojos un instante. Eso es precisamente el problema. Alzó la mano, y detrás de ella surgieron Aniwa más grandes, más elaborados. No soldados. Ciudadanos. Figuras capaces de construir, cultivar, mantener. La infección no destruyó su mundo, continuó. Solo reveló lo frágil que siempre fue. ¿Entonces qué?, gritó alguien. ¿Nos vas a matar? Keiki negó lentamente. No. Los voy a retirar. La tierra bajo los humanos comenzó a brillar con símbolos antiguos. No era un hechizo violento. Era un traslado. Serán preservados, dijo. Fuera del flujo del mundo. Sin deseo. Sin propagación. Sin futuro. Uno de los humanos lloró. Eso no es vivir. Keiki lo miró con una expresión que, por un segundo, pareció casi triste. El mundo ya no necesita que vivan. La luz los envolvió, y desaparecieron. No dejaron cuerpos. No dejaron sangre. Solo espacio. Entonces ocurrió algo inesperado. En una calle lejana, un Crosset observaba a los Aniwa desde las sombras. Su sonrisa temblaba. La infección, por primera vez, sentía miedo. No había humanos que romper. No había reacciones. No había placer. No, susurró. Esto no es divertido. Intentó atacar a un Aniwa, mordiéndolo con furia desesperada. Nada. La infección no podía saltar. No podía corromper. No podía existir. El Crosset cayó de rodillas, riendo y llorando a la vez, hasta que su mente, privada de estímulo, simplemente se apagó. El último Crosset murió sin que nadie lo matara. Desde un punto más allá del mundo, algo observaba. Una frontera se movió. Una sombra sonrió. Interesante lección, susurró una voz antigua. Reemplazar en lugar de sellar. Keiki levantó la mirada. Este mundo ya estaba roto, respondió. Yo solo le di una forma que no se quiebre. La presencia se retiró. No en derrota. En aceptación. Amaneció. Los Aniwa trabajaban los campos. Reconstruían ciudades. Mantenían ríos limpios. El mundo funcionaba. No había guerras. No había gritos. No había risas. Keiki caminó sola entre ellos. La humanidad soñó con un mundo perfecto, murmuró. Pero no pudo vivir en él. Se detuvo, observando el horizonte de arcilla y orden. Yo sí. El mundo siguió girando. Y por primera vez desde el inicio de la infección, no hubo nadie que pudiera volver a cruzarlo.